Muy buenas noches amigos y bienvenidos a una edición más de Enfoque. En esta ocasión va a ser una edición viajera, aprovechando estas tecnologías que se han incorporado a nuestro día a día por esto de la pandemia, y vamos a estar en Tierra Santa, vamos a estar concretamente en Jerusalén y vamos a estar también en comunicación con los franciscanos custodios de Tierra Santa allí en Jerusalén y aquí en España en Madrid. Así que un programa viajero que comienza precisamente allí en Jerusalén. Saludamos en este mismo momento a Fray Salvador Rosas. Fray Salvador, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Un abrazo desde Jerusalén. Paz y bien. Muchísimas gracias por estar con nosotros en este tiempo de televisión. Fray Salvador, vamos a empezar por el presente. ¿Cómo está Jerusalén, cómo está Tierra Santa en este momento en el que todos estamos unidos en esta pandemia, en el que también estamos unidos en este tiempo de Cuaresma que acaba de comenzar? ¿Cómo está Jerusalén? Pues actualmente Jerusalén, Israel, podemos decir que va caminando, que está viendo verdaderamente ya una luz al final del túnel. Como bien ha dicho, hemos iniciado este recorrido cuaresmal y prácticamente, a diferencia del año pasado, las celebraciones propias de este 2021 están tomando un color. La participación de las comunidades religiosas que actualmente viven en Jerusalén permiten que ese color de esperanza pueda ir iluminándonos. Ya hay nuevas disposiciones, dado que la vacunación en este país, digamos, ha ido velozmente realizándose. Los frutos se pueden paulatinamente ir viendo. Si bien las normas mantienen aún la distancia, la mascarilla, el uso del gel, podemos decir que vamos cantando victoria. No la victoria final, pero ya vamos entonando las primeras notas de este cántico. Eso refleja que, repito, en nuestras celebraciones ya haya una mayor participación a diferencia del año pasado. El año pasado prácticamente eran grupos no mayores de 15 personas, incluidos el obispo, los sacerdotes, los personajes que nos ayudaban con los medios de comunicación para la difusión de las celebraciones. Y ahora, pues ya un poco más, hay más religiosas, más frailes, más seminaristas, más sacerdotes que participan en las concelebraciones. Por ello, digamos que vamos bien, gracias a Dios. Ha mencionado usted el tema de las vacunas. Israel se está poniendo de ejemplo en todo el mundo, particularmente en España, por el ritmo de vacunación. ¿Cómo está siendo ese proceso de vacunación y si está afectando a todos los sectores de Israel por igual? Brevemente, la vacunación en Israel, podemos mencionar ese recorrido diciendo que inició mucho antes de Navidad. Tenemos ya prácticamente 2 meses de campaña de vacunación. Obviamente, respecto a España, respecto a otros países, Israel en su población pues es muy pequeño. Quizá todos los que vivimos aquí en Israel podríamos concentrarlos en la capital española, en Madrid. Eso podríamos decir que es un buen factor. Somos pocos en general. Lograron las autoridades locales a través de esos convenios un buen número de vacunas. La gente ha mostrado cierto interés para recibirlas y eso ha hecho que la maquinaria vaya adelante. Actualmente, prácticamente la mitad de la población ha recibido ya al menos la primera dosis, y de estos que han recibido la vacuna, pues como en todos los países, tuvieron prioridad las personas que trabajan en el sector médico, los ancianos, las personas de las fuerzas del orden, y paulatinamente se fue abriendo a mayores franjas de edad, a mayores franjas sociales. Incluso podemos decir que actualmente ya no hay distinción entre ciudadano israelí,
entre extranjeros, como somos la mayoría de los religiosos que estamos aquí, o incluso los mismos inmigrantes. Ahora, sin distinción, ya sea de nacionalidad, de credo o de edad, todo aquel que está interesado en la vacunación lo puede recibir. ¿Usted se ha vacunado? Yo en lo personal fui positivo al virus en las fechas de Navidad, por lo que prácticamente desarrollé cierta inmunidad, ciertos anticuerpos, y los protocolos indican que todos aquellos que fuimos positivos en algún momento tendríamos que esperar entre 4 o 5 meses para recibir la vacuna, por lo que estoy esperando todavía, probablemente para Pascua. Ujú. Para Pascua, qué buena noticia. Bueno, usted está en el Santo Sepulcro. Hemos hablado del presente, hemos atisbado ese futuro que también nos lo ha dicho, que bueno, en el que se va comenzando a ver un poquito de color, un poquito de esperanza. Pero ¿cómo ha sido la pandemia en Jerusalén? Y bueno, en esa imagen que pudimos ver histórica del momento del cierre del Santo Sepulcro. ¿Cómo han sido estos meses en Jerusalén y cómo han sido particularmente para la comunidad cristiana en Tierra Santa? Pues prácticamente tenemos ya un año con esta realidad, la realidad del virus. Al inicio prácticamente todos estábamos con la esperanza de que habría de ser una cosa pasajera, una cosa quizá como yo soy mexicano y recuerdo que cuando fue la famosa gripe porcina que afectó mi país, pues fue algo de un par de meses. Yo, en lo personal, algo así me imaginaba, que habría de ser algo que para el verano del año pasado habría sido resuelto. Eso poco a poco fue modificándose, viéndose el pasar de los días. Estoy hablando de que en marzo del año pasado fue, fue la primera semana, la última en la cual recibimos peregrinos. Las fronteras se cerraron, los peregrinos y turistas que estaban en el país paulatinamente fueron regresando a sus casas, ya no vino más gente, en modo que la segunda quincena de marzo nuestros santuarios estaban vacíos, las calles igual. Paulatinamente Israel decretó lo que fue el primer cierre nacional, en el cual todo, absolutamente todo, excepto farmacias, hospitales, mercados, fue cerrado. En ese cierre nacional se verificó lo histórico. 2 meses, desde el 25 de marzo, día de la Anunciación, hasta el 26 de mayo, la Basílica del Santo Sepulcro estuvo cerrada en su totalidad. El interior albergó solamente las 3 comunidades cristianas que habitamos, los cristianos latinos, representados por los franciscanos, los griegos ortodoxos y los armenios, los cuales a lo largo de esos 2 meses, no obstante, no había gente, no obstante, la puerta estaba cerrada, mantuvimos nuestro ritmo de vida tal cual, nuestro ritmo de oración, las celebraciones eucarísticas por la mañana, nuestras procesiones vespertinas, nuestras oraciones nocturnas, todo continuó al interior del sepulcro como si nada hubiese pasado. Dentro de ello, pues fue el periodo de la Pascua, cada uno en su diferente fecha, dado que había una semana de diferencia, celebramos con esas restricciones que dije hace momento, la Pascua del Señor. Llegándose mayo, se abrió el país, se abrió la basílica, poco a poco se reactivaron ciertas actividades, llegó un segundo cierre por allá de septiembre. El cierre prácticamente tenía la intención de reducir movilidad, de reducir casos, de reducir defunciones, y en un cierto modo se logró. Se mantuvieron los números, se reducían incluso y se abría nuevamente todo, incluso las escuelas, las sinagogas, las iglesias, las mezquitas. Desafortunadamente llegó todavía un tercer cierre, que ese fue a finales de año, pasando la Navidad 26, 27 de diciembre hasta
finales de enero, un mes, un poquito más de un mes, que también permitió reducción de números. Ya estamos hablando de que había iniciado la campaña de vacunación, en modo de que terminándose ese tercer cierre, pues poco a poco fue levantándose el país. Cronológicamente esa fue la circunstancia. Fruto de todo este año, pues sí, como en cualquier parte del mundo, pues quizá uno de los mayores impactos fue el de la economía. Israel había superado números récord en cuanto a turismo, ya sea turismo de esparcimiento, turismo de relax, como turismo religioso. En el 2019 se había vencido el récord del 2018, que a su vez había vencido el récord del 2017, pero llegó 2020 y rompió esa cadenita de récords vencedores. Y repito, eso se vio reflejado en la economía de todo el mundo. Obviamente en las comunidades cristianas, las cuales buena parte de sus ingresos es a causa de lo que el peregrino derrama económicamente en el país, pues esas comunidades se vieron afectadas. Un pequeño paréntesis, ¿cómo es vivir 2 meses encerrado en el Santo Sepulcro? Bueno, como desde lo más básico, ¿no? ¿Cómo les llegaban los suministros? Y por la famosa ventanita de la puerta, ¿cómo es la convivencia con el resto de confesiones? La convivencia entre ustedes, ¿cuántos frailes estaban dentro? Pues lo primero que hay que tener en cuenta es que se cerró la puerta y no sabíamos cuándo se iba a volver a abrir. No, personalmente no pensamos que habría de ser un periodo tan largo. Un mes habríamos pensado, no tanto dos. Si bien nos advirtieron con algunos días de anticipación, eso nos permitió a cada una de las comunidades pues tener algunas provisiones, como bien dice, para lo elemental, la alimentación, la bebida, los servicios de cualquier casa, agua, eh, luz eléctrica, etcétera, etcétera. Conforme pasaron los días, las semanas, pues humanamente ya la cabecita empezó a entrar en un cierto momento de desesperación. Los 10 frailes que estábamos en nuestro interior, siendo de diferentes edades, de diferentes proveniencias, pues tratábamos de confortarnos mutuamente. Un par de hermanos que provienen de lo que era la, la Europa del Este, así llamada, pues en sus épocas de juventud vivieron comunismo, vivieron ciertas restricciones, más de alguno ya había vivido también el periodo de las intifadas aquí mismo en Israel. Entonces, esa experiencia de nuestros hermanos mayores, pues nos iban confortando, porque pues humanamente dentro teníamos todo. Teníamos que comer, teníamos agua caliente, teníamos la comodidad del internet para comunicarnos al exterior con los frailes, con nuestras familias, con nuestros amigos. Simplemente era el encierro. Cuando el tiempo se prolongó y nuestras provisiones vinieron a menos, sí fue necesario esa dinámica. La puerta tiene una pequeña ventanita por medio de la cual, pues, los hermanos que estaban al exterior nos fueron proveyendo de lo esencial, de lo básico para la supervivencia. Un problema, un paréntesis dentro del paréntesis, fue pues la basura. Claro. Tuvimos que estar algunas semanas con esa pequeña montañita de basura, pero salimos adelante. Afortunadamente no tuvimos necesidad de medicamentos, no tuvimos necesidad de médicos, no tuvimos necesidad de una emergencia, un incendio, un terremoto, algo que hubiese propiciado una circunstancia catastrófica. Supimos mutuamente acompañarnos y al igual con las otras comunidades, pues si bien cada uno tiene su ritmo de vida, de oración al interior del sepulcro diferente de los demás, pues cuando nos encontrábamos en la basílica, el saludo cordial, más de alguna ocasión,
nos compartimos un par de alimentos, un par de saludos, tuvimos la posibilidad de tomarnos un té juntos, convivir, platicar, animarnos mutuamente. Y repito, afortunadamente, los breves momentos que permitían la apertura ya en su segunda etapa era para que el obispo pudiese entrar para las celebraciones de Pascua, y eso también nos confortaba, el recibirle a él, el que nos preguntara cómo estábamos, nos trajo algunas galletitas, nos trajo algún café, saludos de la gente que por los medios de comunicación estaban al pendiente, y eso nos llevó adelante. Ujú. Gracias a Dios supimos superar las pequeñas crisis personales y, y nada, estuvimos en gracia de Dios. Bueno, todo un acontecimiento histórico. Vamos ahora con aquello que nos comentaba de las comunidades cristianas. Los que hemos visitado Tierra Santa de la mano de los franciscanos sabemos que los cristianos son los más desfavorecidos económica y socialmente, y dependen en una gran parte de esas peregrinaciones que se realizan a Tierra Santa, además de la ayuda que llega a la custodia franciscana y que se canaliza a través de los franciscanos. Al no haber peregrinaciones, no hay ingresos económicos. Israel también tiene una situación de crisis económica provocada por la pandemia. ¿De qué están viviendo los cristianos allí? Pues los primeros meses seguramente, quiero pensarlo así, dado que habíamos vivido ese boom en las peregrinaciones, en el turismo, pues más de alguno tenía, digamos así, un cierto ahorro económico. En México decimos, teníamos puesto el dinerito debajo del colchón. La misma circunstancia lo vivimos cada uno de los conventos. Conforme fue pasando el tiempo, viendo que ese colchoncito se iba reduciendo, en caso concreto para los cristianos llegaron los auxilios pues de parte de la iglesia, de parte de la Cáritas, de parte incluso del mismo gobierno. Todo aquel trabajador que, estando en regla con sus papeles, con sus contratos, con sus dadores de empleo, tuvo la posibilidad de estar en casa y recibir una parte de su sueldo. Eso lo gestionaba el Estado. Aquellos que totalmente dependían de una peregrinación, ya sea porque eran conductores de autobuses, porque eran hoteleros, porque eran restauranteros, guías de peregrinos, gente que mueve las agencias locales, pues ellos seguramente terminándose el colchoncito, se apelaron a estas obras de caridad de la iglesia local, ya sea a través del Patriarcado Latino, ya sea a través de la Custodia de Tierra Santa, ya sea a través de la Cáritas y las diferentes parroquias. Hasta ahora, también un factor importante es que muchas de estas familias cristianas pues tienen gente en el extranjero. Si bien a todos nos habrá pegado la economía, pues más de alguien ha tenido la posibilidad de que desde el extranjero puedan recibir por medio de sus familiares alguna ayuda extra. Todo esto concentrémoslo o resumámoslo en que pues, la providencia se ha manifestado, ya sea por una u otra manera, las familias, los niños, los adultos, los ancianitos, no han tenido, no han pasado hambre. Quizás sí algunas restricciones, quizá si antes se comía bien todos los días, ahora pues la carne la veremos un par de ocasiones en la semana, habrá restricciones en la bebida, habrá restricciones en, en los gastos de recreación, etcétera, etcétera, ¿no? Todos, digamos, nos hemos apretado un poco el cinturón y ya sea por la caridad, por la providencia que viene del extranjero, seguimos adelante. Bueno, encaramos ya esta Cuaresma, ya hemos visto que, y usted mismo nos lo ha dicho, que se han podido hacer algunas celebraciones, como el miércoles de ceniza. Claro, nos decía obispos, sacerdotes, religiosos, religiosas, pero claro, no hay peregrinos, ¿no? ¿Cómo podemos unirnos a esta realidad de Tierra Santa desde aquí, desde España y desde aquellos lugares donde nos están viendo? ¿Se sabe cuándo
se va a abrir el tiempo, se van a abrir las fronteras para que haya peregrinaciones. ¿Cómo podemos ayudar, en definitiva? Pues esa ayuda se puede materializar a través de lo que cada año se lleva a cabo la colecta pontificia en favor de la Tierra Santa. Suele ser una colecta que se lleva a cabo el Viernes Santo. Cualquier cristiano, cuando va a los oficios en su parroquia, en su catedral, en su diócesis, la contribución económica que hace en esa jornada es una contribución que termina en la Tierra Santa y en la gente que aquí vive, en las diferentes instituciones, en las diferentes escuelas, hospitales, etcétera. El año pasado, por ejemplo, si bien no se llevó a cabo en esa jornada de Viernes Santo, el Santo Padre Francisco dispuso que se pospusiese a septiembre. Este año, a través de esa dinámica, pueden nuevamente hacer que esa caridad para con la Iglesia Madre se concretice. Espiritualmente, cada uno de nuestros peregrinos, cada uno de nuestros cristianos puede estar presente pues a través de los medios de comunicación, ya sea por las páginas oficiales de la Custodia de Tierra Santa, del Patriarcado Latino, que hacen ese esfuerzo por la transmisión de las diferentes celebraciones, el Vía Crucis, la vigilia del sábado por la noche. Cuando llegará el momento de la Semana Santa, estarán en la mayoría de las celebraciones que se llevan a cabo aquí en el Santo Sepulcro, a través de las publicaciones escritas de la custodia, a través de las diferentes plataformas que la pandemia ha hecho que se abrieran a nuestros peregrinos. A través de ello pueden estar presentes espiritualmente y materialmente, como ya dije, a través de esa colecta. Pues muchísimas gracias, Fray Salvador Rosas, por esta conexión en directo con Jerusalén, con el Santo Sepulcro, por traernos la realidad de cómo estaban viviendo los cristianos esta cuaresma particular. Pensábamos que la cuaresma del año pasado iba a ser particular, iba a ser diferente, lo fue, pero esta también va a ser diferente, aunque, bueno, pues parece que, por cierto, lo de las peregrinaciones, ¿saben cuándo se van a abrir las fronteras? ¿Tienen alguna información? No, en modo concreto no. La visión más optimista sería alrededor del verano, pero pues hay muchos factores en cuenta, ¿no? Si bien ya se dijo que Israel va veloz en la vacunación, ha implementado una dinámica llamada el pasaporte verde. Todo aquel ciudadano en Israel que ya recibió esa vacunación, por medio de ese documento, se puede desplazar, podrá entrar a los cines, podrá entrar a los restaurantes, podrá hacer esos viajes al extranjero. Y seguramente para todos aquellos que quieran entrar a Israel, pues habrá una dinámica similar. Son factores que no están todavía muy claros a la fecha, que se hipotizan y que probablemente permitan que algo pueda hacerse ya a partir del verano, agosto, septiembre, algo así. También dependerá el ritmo de la vacunación de los otros países. Así, en una visión general, quizá venga primero Europa respecto a Latinoamérica, porque allá es un ritmo todavía un poco más lento. Entonces, habrá que tener en cuenta esos factores. Cuando se abra aquí, cuando se abra allá, quién puede moverse, etcétera, etcétera. Bueno, entonces, ¿pero habrá Domingo de Ramos en Jerusalén y en Belén? Sí, aquí, repito, prácticamente está abierto para todo aquel cristiano que esté aquí en el país. Estas últimas celebraciones, el número se incrementó, no obstante, todos traíamos mascarilla, todos traíamos ese énfasis en lo que era la distancia, la comunión se sigue dando en la mano, se sigue suprimiendo el rito de la paz, todas esas medidas precautorias para evitar no tanto ya el contagio, porque si me piden un número, yo podría afirmar que el 80% de los que estuvimos en estas celebraciones anteriores o ya están vacunados
y el resto, como yo, contrajimos el virus, que tenemos cierta inmunidad. Entonces estamos en una atmósfera sana, pero para evitar alguna nueva cepa, alguna nueva sorpresa, seguimos manteniendo, y ello nos permitirá que el domingo de Ramos haya peregrinación desde el Monte de los Olivos, que el Jueves Santo todo el clero local se reúne en torno al obispo para la celebración de la Cena del Señor, que se pueda llevar a cabo el Vía Crucis por las calles, que se pueda llevar a cabo la Pascua en la Basílica de la Resurrección. Bueno, pues Para nosotros, tenemos los medios para de comunicación. nosotros que ya estamos aquí, hay buenas esperanzas, hay un buen optimismo para esas celebraciones. Bueno, y para eso están también los medios de comunicación y las diferentes plataformas digitales para unirnos a través de la pantalla a esas celebraciones. Muchísimas gracias, Fray Salvador Rosas. Buenas noches. No hay de qué. Un abrazo, paz y bien. Un lugar donde se encuentran antiguas ruinas, morada de reyes. La hermosa vegetación y las cascadas han dado origen al lugar de culto de un dios griego de la naturaleza. Según la tradición, es la tierra en la que vivió la hemorroísa curada por Jesús, y él mismo pasó por aquí. Cesarea di Filippo si trova ai piedi del monte Hermon. Cesarea de Filipo se encuentra a los pies del monte Hermón, la montaña alta donde siempre hay nieve. Precisamente allí donde los antiguos griegos ya excavaron, con una gruta dedicada al dios Pan, dios de la vegetación, porque junto a ella había un manantial, una de las fuentes del río Jordán. Della terra, una delle sorgenti del fiume Giordano. La lluvia y la nieve se filtran en la montaña y emergen como fuentes del río Jordán, declaradas en reserva natural en la década de los 60. Reciben agua procedente de las laderas del sur del Monte Hermón y al norte del Golán. La cascada más grande del lugar es Banias, que mide 10 metros de altura. Otro atractivo turístico es el camino colgante a través del cual se puede caminar sobre un estrecho paso de basalto sobre el agua. Además del agua, Cesarea de Filipo tiene una hermosa vegetación. Podemos encontrar árboles como el plátano oriental, que llega a los 15 metros de altura, además de una gran variedad de flores y árboles frutales. Cesarea de Filipo es conocida también como Banias. Tras la conquista de Alejandro el Grande en el 332 a.C., la cultura griega se extendió por Oriente y llegó hasta esta región, en la que se construyó el templo del dios Pan, que según la mitología vivía en la naturaleza, y de ahí el nombre Paneas, en árabe Banias. Sin embargo, a finales del siglo I a.C., fue anexionada por los romanos al reino de Herodes el Grande. E lì Erode il Grande ha edificato un tempio a Augusto e c'è tutta una zona sacra. Allí Herodes el Grande edificó un templo y hay toda una zona sagrada donde están los diferentes santuarios de Zeus, Némesis, Eco y otras divinidades. Abajo, en 1980, encontraron una gran ciudad que era Cesarea, la capital de Filipo. A la muerte de Herodes el Grande, su reino se dividió en tres: Galilea, entregada a Herodes Antipas; Judea, entregada a Arquelao; y Transjordania, entregada a Filipo, quien estableció la capital en Cesarea de Filipo. È stata dato a Arquelao e la Transjordania che è stata dato a Filippo, e Filippo ha fatto la sua capitale a Cesarea di Filippo. Filipo llamó al lugar Cesarea en honor del César, emperador romano, aunque era más conocido por su nombre popular, Paneas. Cesarea de Filipo no es solo un lugar lleno de belleza e historia griega. Por aquí pasó también Jesús. Según los evangelios, Jesús vino a Cesarea de Filipo y preguntó a los discípulos qué decía la gente de él. Cesarea de Filipo es el lugar de la profesión solemne de Pedro. Pedro reconoce que Jesús es el Mesías, el que ha recibido la unción,
mientras que él ha recibido el poder de las llaves y su misión es fundamental. Su misión es fundamental. En Cesarea de Filipo están las ruinas de una antigua basílica dedicada a la curación de la hemorroísa. E poi abbiamo un'altra tradizione ancora che... Tenemos otra tradición que habla de la hemorroísa que se cura según la tradición allí. Gracias a las excavaciones descubrimos una hermosa iglesia dedicada a ella. Era una mujer que desde hacía 12 años sufría hemorragias y que decía: si consigo al menos tocar el borde del manto de Jesús, estoy segura de que me curaré. Di Gesù sono sicuro di essere guarita. La reserva natural con la fuente del Hermón preserva esta región que emociona por su belleza e historia. El campanario rojo de San Juan domina el mar de Acre desde los muros de la ciudad vieja. Se encuentra junto a una de las dos iglesias de la parroquia latina dirigida hace 1 año y medio por Fray Tufik, franciscano procedente del Líbano. Cuando llegué aquí en septiembre de 2019, en la misa de bienvenida como nuevo párroco, había 12 personas. No está mal, reflexionó Fray Tufik. Después de todo se trata del 10% de los 120 fieles católicos que viven aquí. No se desanimó y algunos meses después, en pleno confinamiento, encontró la manera de estar junto a sus feligreses durante la Semana Santa. Cogí el teléfono y los llamé uno a uno porque tengo la lista con todos los nombres y números de teléfono. «Hola, soy vuestro párroco, Tufik. ¿Padre necesita algo?», me respondían preocupados. «No», les decía yo, «os llamo solamente para felicitaros y saber cómo estáis». Aco, nombre árabe de Acre, el último bastión del Reino Cruzado, es una ciudad muy apreciada por los franciscanos porque aquí desembarcó San Francisco de Asís en 1217. En Aco, como somos una minoría en medio de una gran mayoría de musulmanes y de judíos, las relaciones con nuestros amigos o hermanos no han faltado nunca. Desde febrero todo esto está bloqueado y lo siento mucho. Tenemos un proyecto que dura todo el año junto a una escuela judía. Son los últimos días del tercer confinamiento en Israel. Fray Tufik muestra la riqueza de estas callejuelas, que de repente se abren a una iglesia ortodoxa griega o a una melquita, hasta la capilla excavada en un edificio de los franciscanos en rehabilitación y utilizada temporalmente por los católicos maronitas. Y luego, de nuevo, tras unos pocos pasos, la belleza del mar y de la vista sobre los tejados multicolores de esta ciudad tan especial del norte de Tierra Santa, rica en religiones y confesiones cristianas diferentes. El conocimiento recíproco comienza en las aulas de la Escuela Franciscana de Acre. Abbiamo un anno intero di un progetto insieme con un'altra scuola ebrea, tutti cristiani. Los cristianos de Aco son unos 1.300 o 1.400 de los 20.000 árabes. Los chicos cristianos de la escuela son 133 de 508 estudiantes. Aquí la gente nos respeta mucho. A pesar de ello, de tanto en cuanto surge algún problema con los fundamentalistas, tanto musulmanes como judíos. C'è qualche problematica con i fondamentalisti, siano musulmani ma anche ebrei e così. También aquí el mundo escolar se ha visto afectado por las restricciones para frenar la difusión del coronavirus, que han dejado durante meses las aulas vacías. Gran parte de este año, prácticamente desde principios de septiembre hasta hoy, hemos optado por las clases a distancia, con Zoom e Internet, para todas las clases, y les hemos asignado deberes para hacer en casa. En el colegio, entre los estudiantes no se distinguen las diferentes condiciones económicas, porque todos llevan uniforme y hay buenas relaciones entre ellos. Trabajamos siguiendo el estilo de las escuelas franciscanas de Tierra Santa. Les enseñamos a comportarse bien y a respetarse como seres humanos. Bueno, pues de Jerusalén nos vamos a Madrid, así lo hemos dicho en nuestra introducción, y así lo vamos a cumplir. Después de saber cómo está Jerusalén y cómo está Tierra Santa, nos trasladamos a Madrid para conversar con el vicecomisario de Tierra Santa en España, Fray Luis Quintana. Fray Luis, buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, lo primero que tengo que darle recuerdos muy afectuosos
de su colega Fray Salvador, desde allí, desde Jerusalén. Tecnológicamente no podemos juntarles a los dos, pero bueno, digamos que lo hacemos así, así que un abrazo muy, muy afectuoso. También hay que decir, obviamente, que ha sido Fray Luis quien nos ha proporcionado ese contacto en Tierra Santa. Con él hemos palpado lo que es el día a día en Jerusalén, en Tierra Santa, en este año de pandemia. Y con Fray Luis Quintana queremos hacer una visión más global de lo que hace la custodia de Tierra Santa. Por cierto, custodia que está de aniversario, ¿no es así? Sí. Las comisarías realmente son los que están de aniversario, que somos el brazo de la custodia en los distintos países. Actualmente 66 comisarías en todo el mundo, y se nos decía también en los artículos que se han publicado recientemente que somos como los embajadores de la custodia en todos los países del mundo. Usted es el vicecomisario aquí en España, pero es también el presidente de las comisarías de España y Portugal, ¿no? Sí, somos 4 comisarías, en Santiago de Compostela, en San Sebastián, en Madrid, en la que estoy yo, y en Lisboa. Y de estas 4, pues estamos reunidos en el mundo en conferencias que llamamos, ¿no? Que son grupos, en muchos casos lingüísticos, en otros casos por cercanía. Y en este caso, España y Portugal formamos una conferencia, y ya desde hace 6 años me tocó ser el presidente. ¿Y qué hace un comisario de Tierra Santa? Pues un comisario de Tierra Santa, primero, la palabra es cierto que llama la atención, porque estamos acostumbrados a otro tipo de comisarios, aunque también es cierto que en los museos, en exposiciones, se llama comisario, el responsable de esta exposición, ¿no? Pues el comisario de Tierra Santa, sus funciones son 3. Ya digo que, resumiendo en una palabra, es ser embajador de la custodia de Tierra Santa en los distintos países. ¿Pero qué hace en cada país? Primero, difundir el amor por Tierra Santa y los santos lugares, conferencias, difusión de la revista, charlas, publicación de libros, etcétera, todo eso. En segundo lugar, llevar a peregrinos a Tierra Santa, organizar peregrinaciones, formar guías, los libros o la relación con las agencias, todo lo que implique llevar a los peregrinos allí. Y en tercer lugar, recoger donativos y colectas para enviar a Tierra Santa. La principal es la que se hace en Semana Santa, Viernes Santo, Domingo de Ramos, pero también hay otros muchos donativos que van llegando a lo largo del año. En este tiempo de pandemia, digamos que todo el mundo nos hemos tenido que reinventar, palabra que a mí me gusta bastante poco, pero de momento no he encontrado otra. Las comisarías también se han tenido que reinventar porque la segunda de las funciones fundamental, que es llevar peregrinos a Tierra Santa, se cortó, vamos, de cero. Y claro, ha habido que y allí siguen habiendo muchas comunidades cristianas que, como antes hemos explicado, pues no cuentan tampoco con otro tipo de ayudas económicas o con otro tipo o con otra forma de ganarse la vida. ¿En qué medida se ha reinventado la comisaría franciscana en España? Sí, pues es cierto que hay que echar imaginación y ver cómo podemos reinventarnos, ¿no? La palabra está muy bien dicha. Bueno, pues surgió todo esto a raíz de marzo, ¿verdad? Cuando se cerraron las fronteras, primero en Israel y poco después en España, el 14 de marzo, dentro de poco vamos a hacer un año. Y estuvimos pues pensando qué podríamos hacer, ¿no? Fue en abril cuando nos llegó una iniciativa de la diócesis de Logroño, de la Pastoral Juvenil de Logroño, de peregrinaciones virtuales. Entonces, bueno, contactamos con ellos y, hablando con la delegación, incluso con el obispado, de cómo hacer, pues ellos dijeron que, como era muy nueva la propuesta, pues que podíamos sumar fuerzas, ¿no? Entonces dice, si nos ayudáis a difundirlo en la realización de los vídeos, etcétera, pues podemos hacer una cosa bonita conjunta de peregrinaciones virtuales. Y así empezamos, a finales de abril, con la primera peregrinación virtual. Gracias a Dios ha tenido mucho éxito en España y en países, especialmente Latinoamérica. Hoy son ya más de 20.000 los que han hecho esta peregrinación virtual. Se han hecho a distintos destinos, Tierra Santa, Lourdes, Fátima, Auschwitz, Santiago de Compostela. Ahora mismo, en febrero, estamos haciendo una por los lugares franciscanos, tanto de Italia como de Tierra Santa. Y estamos muy contentos, la verdad, porque a través de estas peregrinaciones virtuales, pues la gente está reviviendo los santos lugares de una forma virtual, valga la redundancia,
pero bueno, pero también el corazón sigue animado, ¿no? Por ejemplo, en esta última creo que son más de 1.900 personas, la de Italia, los que lo están haciendo. Y ya hemos lanzado la de Cuaresma, se están preparando una para niños, otra para Semana Santa. Eso. Y otra propuesta que también, pues gracias a Dios, tuvo mucho éxito, hemos acabado muy contentos, fue que hacia el 10 de diciembre lanzamos el reto de poner Belén en tu casa. Entonces cada peregrino que estaba en las redes sociales o que nos sigue tenía que hacer una foto del Belén, y dijimos a ver si para el 31 de diciembre, en 20 días, llegamos a 1.000 fotos. Bueno, pues tengo que decir que el 29 de diciembre ya había más de 1.050 fotos y ya tuvimos que decir que ya se concluía el reto porque estaba más que superado. Así que esas dos pequeñas iniciativas, entre otras de conferencias o ordinarias, pero las dos han sido las más originales. Sí, porque cuando hablamos de los cristianos en Tierra Santa, pues parece que todo lo centramos en Jerusalén. Hombre, también se nos ocurre Belén, o se nos ocurren aquellos lugares por donde transcurre la peregrinación típica, permítame la expresión, por Tierra Santa, ¿no? Que empezamos en Tel Aviv, de Tel Aviv bajamos a Galilea para hacer la ruta y luego terminar en Jerusalén. Pero cuando hablamos de la custodia franciscana en Tierra Santa, hablamos de muchas más realidades que no tocan solamente a lo que podemos ver en una peregrinación, porque hablamos de Siria, hablamos de Líbano, hablamos de otros muchos más países y hablamos de muchas más comunidades que más directa o más indirectamente tienen que ver con las peregrinaciones, ¿no? Hablamos de colegios, hablamos de dispensarios, hablamos de centros de formación profesional. Cuéntenos un poco cómo es esa amplísima realidad a la que da servicio y apoyo la custodia de Tierra Santa. Sí, ciertamente Tierra Santa no es solo Israel, ni siquiera Israel y Palestina, que están las dos realidades muy mezcladas, sino que traspasa las fronteras, ¿no? Esa es una de las cosas que hemos querido insistir en las peregrinaciones virtuales. Por ejemplo, en la que estamos haciendo ahora de lugares franciscanos se habla de Tierra Santa, porque allí estuvo Francisco, también de Egipto, Damieta, donde se entrevistó con el sultán, y también de Siria, donde paró primero el barco, ¿no? Para que también la gente, los peregrinos virtuales, comprendan que Tierra Santa es más amplio que solo Israel. En nuestros proyectos solidarios también tocamos estas realidades. Por ejemplo, en Alepo, con Fray Ibrahim, el párroco, estuvimos apoyando un proyecto que él hizo de un centro de salud parroquial, sencillito, pero necesitaba, sobre todo, a raíz de todo lo que sufrió. Y últimamente en 3 aldeas sirias donde todavía hay mucho terrorismo de los sucesores del Estado Islámico, por desgracia apenas sale ya en las noticias porque son pueblos pequeños pero lo están pasando muy mal, pues allí el párroco franciscano nos dijo que necesitaba ayuda económica para hacer pequeñas escuelas en sus parroquias y bueno, pues de ahí seguimos recogiendo dinero. Por cierto, es uno de los proyectos que más está ayudando a los peregrinos de España, el de las escuelas de aldeas de Siria, ¿no? Hemos colaborado también a raíz de la explosión grande que hubo en Beirut, en Líbano, con la restauración del barrio, de la parroquia, de todo lo que había explotado por allí en Líbano, que también Líbano es Tierra Santa. Tierra Santa son los lugares donde nació la fe a nivel bíblico, que es mucho más que Israel, por eso digo esa amplitud, ¿no? Y me decía también que Tierra Santa no es solo santuarios, claro que sí. De lo que se envía de la colecta del Semana Santa, que es la cantidad mayor de donativos, el 80% va para el proyecto social de Tierra Santa y el 20% para el mantenimiento de santuarios, etcétera, ¿no? Santuarios, pues claro que es el encargo que tenemos de principal, porque gracias a que los santuarios se mantienen limpios, ordenados, edificados, pues no solo se mantienen los orígenes de nuestra fe, sino que hay miles y miles o millones de peregrinos los que van allí año tras año. Por eso es muy importante que ese 20% vaya para los santuarios. Pero las piedras vivas de Tierra Santa son los cristianos, palestinos, hebreos, que están allí cada día, ¿no? Israelíes. Entonces, estos cristianos también necesitan ayuda, puestos de trabajo, casas, colegios, muchas becas para colegios, hospitales, y por eso la
la red que tenemos de asistencia es grande. No es una asistencia como podemos entender a veces de dar dinero o dar bolsas de comida. Allí intentamos que sea otro tipo de asistencia. Por ejemplo, crear puestos de trabajo, fomentar que la gente, que las personas pues promocionen desarrollando su propia vida en su propio contexto. Es que hay una desigualdad económica en Tierra Santa por ser cristiano. Sí, por desgracia así sucede. No es que sea generalizada 100%, como en todos los lugares y en todos los contextos hay de todo. Hay cristianos palestinos o cristianos hebreos muy emprendedores que tienen sus empresas, pero es cierto que a nivel general y estructural hay una gran diferencia. ¿Por qué? Porque evidentemente que Israel, país democrático, pues ayuda mucho a sus ciudadanos, pero bueno, sobre todo pues a los ciudadanos hebreos, israelíes, ¿no? Judíos. Pero bueno, yo no digo que haga distinción. Pues claro que sí, fomenta a todos, pero bueno, a veces es cierto que los poquitos cristianos hebreos que hay pues pueden tener un poco más de dificultad, y mucho más sucede en el mundo palestino, donde hay muchos cristianos palestinos, aquí sí que son muchos más. Cristianos hebreos, pues respecto a los palestinos, pues es un tanto por ciento pues muy pequeño, quizá un solo 5%, ¿no? Dentro de los cristianos. Todos los cristianos palestinos pues están en mucha desventaja respecto a los musulmanes palestinos, sobre todo en territorios como Gaza y en otros lugares. Y por eso pues tenemos que ayudarles, porque es una minoría que está en medio. Dice, nosotros no somos musulmanes, tampoco somos judíos. ¿Quién nos ayuda a nosotros? ¿No? Estamos en este país y en estos territorios palestinos. Bueno, y ahí los franciscanos, la custodia, el patriarcado latino, pues intentamos ayudarlos. Y además, cuando ha dicho que son una minoría, es que realmente son una minoría, cada vez hay menos. Claro, pues lo último que leí hace muy poquito decían 175.000 cristianos, entre hebreos y árabes. 175.000 en un país que puede haber ahora perfectamente 9 millones de habitantes. Entre los hebreos y si juntamos con palestinos, seguro que puede llegar a 10, 12. Entre Israel y los territorios palestinos. ¿Y cristianos cuántos? 175.000, 200.000. Sobre todo pues en ciudades grandes. Por parte palestina, pues Belén destaca sin duda. Por parte de Israel, pues destaca Tel Aviv, destaca Jerusalén un poquito, destaca Nazaret, pero sí, es una minoría. Bueno, Fray Luis Quintana, ¿y qué podemos hacer desde aquí? Estamos en este tiempo de Cuaresma, ya lo hemos comentado con Fray Salvador Rosas, las fronteras están cerradas, de momento él nos decía que siendo un poco esperanzador y optimista, a lo mejor para agosto, septiembre se pueden abrir las peregrinaciones, pero bueno, no aseguraba nada. ¿Qué podemos hacer desde aquí, no solamente para tener presentes a nuestros hermanos en la fe, los primeros cristianos, sino para que esa presencia repercuta en una mejora de su calidad de vida? Bueno, los medios ordinarios que siempre decimos también se mantienen en tiempos de pandemia, ¿no? Medios ordinarios es, en primer lugar, la oración. Es cierto que son nuestros hermanos cristianos de Israel y de Palestina, pero a mí me gusta más decir que es nuestra Madre Iglesia de Jerusalén, porque este título yo no me lo he inventado, esto ya se lo inventó San Pablo, ¿no? Y en las cartas así va diciendo. De hecho, hay presencia en varias cartas de San Pablo en las que habla de una colecta que va haciendo San Pablo por distintas comunidades para llevárselo a Jerusalén, a la Iglesia Madre de Jerusalén. O sea que yo más que hermanos diría nuestra Madre, la Madre de Jerusalén, ¿no? La Iglesia Madre de Jerusalén. Primer medio, la oración, como he dicho. Segundo medio, pues las peregrinaciones. Es cierto que ahora no se puede. Como decía el Padre Salvador, quizá en agosto, no lo sé, ojalá. Yo también desde España he oído que hay varios grupos que tienen muchas ganas y que han contactado con agencias para reservar ya algún viaje en agosto, en septiembre o en noviembre. Bueno, pues bien, sabiendo que son viajes entre comillas, pero no está mal que puedan ir reservando cosas porque ojalá que se pueda, ¿no?
Entonces, bueno, y si no, peregrinaciones virtuales. ¿Por qué es importante leer libros, estar informados, hacer una peregrinación virtual, tener el corazón listo? Porque cuanto más se recuerde aquí sin poder ir físicamente, más se podrá ir cuando ya sí que se abran fronteras, no se apaga la llama, ¿no? Entonces, por eso digo que ese medio también es importante. Y el tercer medio, pues es el de los donativos, las colectas. Ahora, ya dentro de pocas semanas, tendremos la colecta de Semana Santa, ¿no? En muchos sitios será el Viernes Santo, porque así está a nivel internacional. En otros lugares se está introduciendo ya el Domingo de Ramos, algunas parroquias. Bueno, nos parece muy bonita la iniciativa. Hay incluso obispos o conferencias episcopales que lo han propuesto el Domingo de Ramos y nos parece que es mejor porque el domingo hay más celebraciones que un Viernes Santo. La gente no se ha ido tanto de vacaciones o de puente. Bueno, pues cuando quiera el señor párroco o cuando se pueda, es una iniciativa, ¿no? Y cuanto más se recaude para enviar allí, pues mejor les vendrá a nuestros hermanos cristianos de Tierra Santa. Así que esos tres medios, la oración, las peregrinaciones virtuales o el interés por Tierra Santa y donativos y colectas. Vamos a recordar, si le parece, porque seguro que muchas de las personas que nos están viendo van a cliquear rápidamente en cuanto terminemos esas peregrinaciones virtuales. Qué mejor tiempo que este tiempo de Cuaresma, ¿no? Hacerlo en casa, en familia, y sobre todo alimentando esa metáfora que empleaba de la llama viva, ¿no? Alimentando esa llama para que no se apague. Ahora no se puede, pero cuando se pueda tendremos que ir. Vamos a recordar el enlace, ¿cómo hay que hacerlo? Sí, bueno, buscando en internet, en cualquier buscador, Comisaría de Tierra Santa, Provincia de la Inmaculada, es como nos llamamos nosotros, pues se accede. Tenemos un blog, tenemos Facebook también, que el grupo de Facebook se llama así precisamente, Comisaría de Tierra Santa, Provincia o P. Inmaculada. A través de este medio se accede, pero también la Delegación de Pastoral Juvenil, que ya digo que son los que coordinan las peregrinaciones y por donde se hace la inscripción, Tierra Santa Challenger, una cosa así me parece que se llama, también por ahí se entra directamente, no hace falta entrar a través de la comisaría, es lo mismo, son las mismas peregrinaciones. Nosotros lo que hacemos es difundirlas, colaborar, ponemos los vídeos o los materiales, pero son ellos los que están llevando la ejecución concreta con algunos voluntarios nuestros que tenemos en Alcalá de Henares. Así que cualquiera de esos dos medios, Comisaría Tierra Santa, Provincia de Inmaculada, o Tierra Santa Challenger, Delegación de Pastoral Juvenil de La Rioja. Pues muchísimas gracias, Fray Luis Quintana, que no se apague esa llama, que sabe que bueno, habitualmente tenemos una colaboración en Radio Santa María, hoy la hemos trasladado a la televisión, la tele siempre pues luce más, llega a más sitios y lo importante es eso, ¿no? Que estemos muy pendientes de la Iglesia Madre de Jerusalén en esa denominación que ya hizo San Pablo. Muchísimas gracias, buenas noches. Gracias a ustedes, buenas noches a todos. Y nosotros les dejamos ahora con nuestro vídeo final, un viaje también a Tierra Santa. Ahora no se puede, pero quiera Dios que pronto se pueda realizar y que estemos allí para contarlo y para degustarlo. Buenas noches. Los frailes franciscanos de la Custodia han recibido la misión de custodiar los santos lugares de la cristiandad en Tierra Santa por mandato papal con la bula Gratias Agimus de Clemente VI. También el Papa Francisco renovó este encargo mediante una carta enviada con motivo de los 800 años de presencia franciscana en Tierra Santa, el 17 de octubre de 2017. Los franciscanos, en sus 8 siglos de presencia en Tierra Santa y en muchos países de Oriente Medio, han dado vida a numerosas obras de carácter social y asistencial. Entre estas está la gestión de institutos para niños, normalmente confiados a otras comunidades religiosas que colaboran con los frailes. Están las casas de reposo y centros médico-asistenciales para ancianos, y también existen actividades ligadas a la custodia, pero no gestionadas directamente por ella, como el Instituto de la Sociedad Antoniana de Belén. En cuanto a la educación, la custodia ofrece ayudas a través de las becas de estudio para la universidad y diversos programas que pretenden sufragar los gastos completos del año escolar de los niños. Finalmente, los frailes han puesto en marcha distintos talleres y centros para afrontar el problema ocupacional.
La custodia de Tierra Santa está junto a la población local en todo momento, especialmente en los momentos de dificultad causados por los conflictos armados o la pobreza. La custodia, durante el reciente conflicto en Siria, ha permanecido y sigue permaneciendo junto a los fieles y los pobres en las ciudades donde se encuentran sus parroquias. La ayuda se concreta a través de la distribución de paquetes de alimentos, medicinas, intervenciones para apoyar la educación y el desarrollo de los jóvenes, ayuda espiritual y psicológica. La custodia apoya a los desplazados y refugiados en varios países, proporcionándoles ropa, medicinas y alimentos, con atención especial a los menores no acompañados. Desde el comienzo de las guerras que han sacudido a Oriente Medio en los últimos años, Líbano y Jordania y últimamente Grecia han sido los países que más refugiados han acogido. En este contexto, los frailes ayudan a los enfermos, los niños, los ancianos y las familias más pobres a afrontar sus necesidades primarias. La pandemia del COVID ha marcado profundamente el día a día de los cristianos en Tierra Santa. A la enfermedad se ha sumado la crisis económica provocada por la desaparición de la principal fuente de ingresos de los cristianos en Tierra Santa, las peregrinaciones. Sin peregrinos desde hace prácticamente un año, las comunidades cristianas se ven abocadas a la pobreza y a la exclusión, y las perspectivas a corto y medio plazo no son nada halagüeñas. Los franciscanos nos hacen desde aquí un llamamiento a la ayuda fraterna con aquellos que son los primeros cristianos, los guardianes del legado cristiano en Tierra Santa, los testigos del Quinto Evangelio, la Iglesia Madre de Jerusalén.